Buenos días, chicos. El día de hoy les voy a hablar acerca del tema mexicanos extranjeros y ciudadanos mexicanos. Estos temas abarcan del artículo 30 al 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No se preocupen si casi no se ven las diapositivas, yo se los voy a dejar en un archivo adjunto y ya para que ustedes las chequen mejor en su casa. Bueno, primero que nada hay que determinar qué entendemos por el concepto de nacionalidad. Bueno, nacionalidad significa pertenecer o ser parte integrante de una nación. Si ustedes se dan cuenta, nacionalidad tiene la misma raíz gramatical que el vocablo nacimiento. Entonces nosotros inmediatamente que escuchamos el término nacionalidad lo relacionamos con el término de nacimiento. También podemos decir que la consecuencia es derivado de un hecho jurídico. Como ustedes saben, o ya lo vimos en introducción, la diferencia entre un acto y un hecho jurídico radica en la voluntad que hay en las partes. Bueno, en el nacimiento es un hecho jurídico en donde no interviene la voluntad y, sin embargo, trae consecuencias de derecho. Entonces, podemos decir que hay dos principios que rigen el artículo 30 de los mexicanos que habla de la nacionalidad mexicana. Nos explicas que se adquiere por nacimiento o por naturalización. El primer apartado nos menciona cuáles son los mexicanos por nacimiento. El primer apartado habla del principio de derecho de suelo y del derecho de sangre. Es decir, son mexicanos por nacimiento todos los que nazcan en el territorio de la República, ahí vemos tal cual el derecho de suelo, y también son mexicanos por nacimiento los que nazcan en el extranjero, pero hijos de padres mexicanos, ya sea de padre o madre mexicana. También menciona los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización. Hacen una distinción entre padres mexicanos por nacimiento y padres mexicanos por naturalización. Ambos, si tienen hijos, estos van a ser de nacionalidad mexicana por nacimiento. El último punto o la última fracción del artículo 30 habla de lo que es las embarcaciones, o los buques. Esto de que el buque o aeronave tiene nacionalidad no es del todo correcto. El buque o la aeronave es una cosa. Las cosas no poseen o no tienen nacionalidad. Ustedes saben que la nacionalidad es un atributo de la personalidad jurídica. Entonces, las tienen las personas. Como el buque y la aeronave son cosas, no tienen nacionalidad. Lo que sí tienen es que se hallan sujetas a la soberanía del Estado en el que rigen sus disposiciones. Es decir, la soberanía que ejerce una nación sobre la aeronave o la embarcación. Entonces, todos aquellos que nazcan en esta embarcación o aeronave también serán mexicanos por nacimiento. Esto lo encuentran en el artículo 30. Bueno, hay que hacer una distinción entre la consecuencia de la que deriva el ser mexicano por nacimiento y de la que deriva el ser mexicano por naturalización. Porque nosotros habíamos hablado de que el nacimiento, por ejemplo, en el caso del territorio o de nuestros padres mexicanos, deriva de un hecho jurídico. En cambio, ser mexicano por naturalización conlleva el actuar, a través de un acto jurídico, es decir, lleva incluido la voluntad de las partes. En este caso en específico, yo extranjero solicito del órgano competente, que en este caso sería la Secretaría de Relaciones Exteriores, mi carta de naturalización, ¿no? Porque es mi voluntad adquirir esta nacionalidad por naturalización. Entonces, cuando somos mexicanos por nacimiento, viene de un jurídico, y cuando somos mexicanos por naturalización, viene de un acto jurídico.
Y la segunda fracción del mismo artículo 30 menciona que son mexicanos por naturalización la mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o mujer mexicanos. Es decir, es consecuencia de la figura del matrimonio. Pero también menciona que debe de tener su domicilio aquí, es decir, establezcan su domicilio dentro del territorio nacional. Siguiente artículo. Bueno, el 31 menciona cuáles son las obligaciones de los mexicanos. Primero que nada, dice, ser responsables de que sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años concurran a las escuelas para recibir la educación obligatoria y en su caso reciban la militar en los términos que establezca la ley. Fracción segunda. Asistir en los días y horas designados por el ayuntamiento del lugar en que residan para recibir instrucción cívica y militar que los mantenga aptos en el ejercicio de los derechos de ciudadano, diestros en el manejo de las armas y conocedores de la disciplina militar. Fracción tercera. Alistarse y servir en los cuerpos de reserva conforme a la ley para asegurar y defender la independencia, el territorio y el honor, los derechos e intereses de la patria y contribuir para los gastos públicos. Bueno, este artículo 31 menciona cuáles son las obligaciones que tenemos como mexicanos, es decir, como nacionales de México. Entonces, se divide en 4 grandes rubros. El primero, hacer que sus hijos o pupilos reciban adecuada educación. Esto de hijos o pupilos es porque hay muchas personas que tienen a su cargo menores de edad, pero que no son sus hijos, sino que son sus tutores, perdón. Entonces, también ellos son responsables de que vigilen y de que manden a sus hijos a la escuela. No es opcional, sino que es una obligación. ¿Esto para qué? Bueno, porque como sociedad y como padres o como tutores, tenemos la obligación de que esas personas se vuelvan personas útiles para la vida en sociedad. Es decir, los mandamos a la escuela para que adquieran conocimientos y habilidades que en un futuro les van a servir para servir a la propia nación, al Estado. Entonces, van a adecuarse y se van a integrar a la sociedad como personas útiles. Acuérdense que lo que es útil también es honesto. Luego la instrucción militar. Esto de la instrucción militar lo cumplen los varones cuando cumplen los 18 años y tienen que inscribirse al servicio militar obligatorio. No así con las mujeres, porque esto es de carácter potestativo, es decir, pueden o no hacerlo, pero no se les prohíbe, sino que si quieren hacerlo pueden prestar también el servicio militar. Lo de alistarse y servir para proteger el territorio, el honor y la patria, esto va encaminado a que si nosotros nos vemos amenazados o en el caso de que un gobierno extranjero quisiera atacar el territorio nacional, nosotros tengamos las armas para poder defendernos y defender nuestra patria, nuestro honor de esa invasión. Y finalmente, contribuir para los gastos públicos. Esta contribución se rige por un principio que es la de equidad tributaria. Quiere decir que a mí se me va a cobrar los impuestos o las contribuciones, porque nosotros sabemos que las contribuciones son impuestos, derechos, aportaciones de seguridad social y contribuciones de mejoras. Muchas veces creemos que solo son los impuestos, pero no. Esto es mero comentario, pero no son solo los impuestos, son otros tipos también de contribuciones. Y lo de la proporcionalidad quiere decir que se tiene que ver cuál es la capacidad económica del causante o de la persona que va a contribuir para que proporcionalmente a ello se le destine con cuánto dinero tiene que contribuir. Ahora, ese dinero o ese recurso, ¿a qué tiene que ir destinado? ¿Para qué va a servir? Bueno, el Estado lo va a utilizar siempre con fines de orden social. Esto es para apoyar la cultura, para apoyar la economía, la salud pública, ahorita que estamos en contingencia, para asistencia social, para calamidades públicas, como lo puede ser un temblor, etcétera, etcétera, ¿no? Desastres naturales. El artículo 32 nos habla de una ley que regule los conflictos de doble nacionalidad.
En este caso, hay dos vías de solución de conflictos. Primera vía, la vía internacional a través de los tratados internacionales, y la segunda vía es la vía nacional o la interna de aquí de México, que es mediante disposiciones u ordenamientos de cada país. En específico, en México es la ley de nacionalidad la que regula esa doble nacionalidad o múltiple nacionalidad en su caso. También el artículo 32 nos habla de ciertos funciones o empleos, cargos que tienen que tener las personas como que sean, mexicanos. Nos menciona, se requiere ser mexicano por nacimiento para cargos y funciones de los cuales, por disposición de la presente Constitución, se reserva a quienes tengan la calidad y no adquieran otra nacionalidad, ¿no? Esta misma calidad será indispensable en capitanes, pilotos, patrones, maquinistas, mecánicos y de una manera general para todo el personal que tripule cualquier embarcación. Esta limitante es porque hay cargos o empleos que no deben de realizar los extranjeros en virtud de proteger nuestra soberanía. Es decir, que hay cargos y funciones que no deben de realizar los extranjeros porque se pone en riesgo la lealtad nacional. El ejemplo claro es una persona, ¿no?, que quiera servir en el ejército, pero no sea nacional de aquí, es decir, no es mexicano. ¿Tú cómo le vas a exigir que defienda la patria si esta no es su patria? Es decir, si esta no es su nación, si este no es su estado, si no tiene ningún sentimiento de amor por su patria, ¿no? Entonces, a eso se refiere la reserva contenida en este artículo 32 en comento. Además, habla también de que los mexicanos serán preferidos a los extranjeros en igualdad de circunstancias para toda clase de concesiones y para todos los empleos. Es decir, que si yo tengo las mismas aptitudes y habilidades que otra persona, pero esa persona es extranjera y yo soy mexicano, me tienen que preferir, es decir, me tienen que contratar a mí preferentemente al extranjero. Luego viene el apartado de los extranjeros, a partir del artículo 33. Bueno, lo primero que nos habla es quiénes van a ser extranjeros y nos habla de una definición en sentido negativo. Nos dice, son personas extranjeras las que no posean las calidades determinadas en el artículo 30 constitucional y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta Constitución. Es decir, nos dicen, son personas extranjeras los que no sean mexicanos. Y también nos menciona que este artículo 33 hace hincapié en que no por ser extranjeros se me van a dejar de reconocer los derechos humanos que señala la Constitución, ¿no? Sino también tengo esos derechos. En el párrafo segundo de este artículo 33 menciona la facultad que tiene el Ejecutivo de la Unión para expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley y a través de un procedimiento administrativo. Esto quiere decir que, anteriormente no se consideraba esto de previa audiencia ni a través de un procedimiento, es decir, se creía que el presidente tenía la opción o la libertad de expulsar al extranjero por medios arbitrarios, es decir, sin tener un fundamento para ello. Bueno, se reformó el artículo 33 y actualmente se debe de seguir un procedimiento, se le debe de dar previa audiencia al extranjero, se le debe de dar la oportunidad de aportar pruebas, de alegar, de defenderse, y también se debe de determinar por cuánto tiempo y en qué lugar debe de estar este extranjero mientras se sigue el procedimiento de si se expulsa o si se queda en territorio nacional. El último párrafo, del artículo 33 en comento, menciona, los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país. Este artículo ordena que los extranjeros no podrán hacer uso del derecho de petición en materia política, porque ustedes saben que los derechos políticos solamente los tienen los nacionales y ciudadanos mexicanos, porque al extranjero no le incumbe
o no le interesa o no tendría por qué interesarle los asuntos del país.